Hola, para realizar una base de datos puede ser necesario utilizar ciertas herramientas. La primera que vamos a pasar es la denominada filtro. Puede estar incluida en la etiqueta inicio, en el lado derecho, como también en la etiqueta datos. ¿Ok? Para pinchar filtro, primero me tengo que posicionar en la primera fila de la base de datos. ¿Ya? Pincho acá. ¿Ya? Luego clico y en este caso le voy a pedir que me presente el filtro. Pincho. Al presentarme el filtro yo me voy a dar cuenta que me presenta una flechita mirando hacia abajo. ¿Ya? Quiere decir que ya el filtro se activó. Ahora, por ejemplo, para evaluar si los elementos de hipercolesterolemia están bien escritos, puedo pinchar sobre esta flecha, ¿ya? Y puedo evaluar si es que están bien o mal escritos, ¿ya? También yo puedo seleccionar una de las dos categorías, por ejemplo, y al aceptar me va a mostrar solamente la categoría que seleccioné, ¿ya? Y por lo tanto me va entre comillas, a esconder las categorías que no quise que me presentara, ¿ya? De esa forma, usted puede ver en el lado izquierdo que los números se tornaron de color azul, quiere decir que en alguna parte de la base de datos el filtro está activado, ¿ya? De hecho, aquí está activado con el símbolo de un embudo, ¿ya? Al clicar nuevamente y pedirle mostrarme toda la base de datos, inclusive sí y no, acepto, el color azul desaparece y me muestra toda la base de datos, los 30 casos que estamos estudiando. Ahora voy a generar un error para que podamos estudiar la potencialidad de este filtro. En vez de colocar sí sin tilde, le coloqué sí con tilde, ¿ya? Generé una modificación, ¿ya? Ahora, al pinchar sobre filtro, en vez de un sí, me presenta dos sí, ¿ya? Quiere decir que en vez de dos categorías, me está contando tres categorías. Entonces, lo que yo puedo hacer es clicar en lugar de la modificación o la equivocación, acepto, me indica que el paciente número 6 está ingresado de una forma distinta, ¿no es cierto? Y si se ingresa de una forma distinta, los gráficos y las cuentas para esta variable van a estar considerando no dos categorías, sino que tres categorías. En este caso, yo puedo seleccionar la celda del error o equivocación, puedo corregir el error, ¿ya? Y al pinchar nuevamente sobre el filtro, al desaparecer el error, me muestra las dos categorías originales. Pincho y de esa manera puedo arreglar no solamente errores de variables cualitativas, como en este caso sí o no hipercolesterolemia, sino que de variables cuantitativas. ¿A qué me refiero por variables cuantitativas? Por ejemplo, si yo evalúo en el caso de edad, por ejemplo, yo puedo al aplicar filtro evaluar si hay alguna edad sospechosamente en un rango muy inferior o en un rango muy superior, ¿ya? Por ejemplo, voy a crear un error, en vez de 23 le voy a colocar 230. Suponga usted que es una base de datos muy larga, muy grande y que no me di cuenta de ese error, un error de tipeo simplemente. Al evaluar edad y bajar, me va a dar cuenta de que hay una edad de 230 años. Imposible desde el punto de vista de la biología. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, seleccionar el error, acepto y me dice que el paciente 11 fue ingresado de mala manera, ¿ya? Tendría que ir a la encuesta o a la hoja en papel para verificar si realmente era 23 años u otra edad propiamente tal. Lo voy a dejar en la edad original, ¿ya? Luego pincho, selecciono toda la serie
acepto y me va a mostrar la base de datos de forma completa, ¿ya? Esa es la utilidad de utilizar filtros, ¿ya? Es una forma de revisar el tipo de información que yo estoy teniendo antes del análisis estadístico. Ahora, si me molesta el tema del filtro, de tener las pestañitas, bueno, simplemente me voy al icono y de filtro. ¿Okay? De esa manera se liberan estas columnas, ¿ya? Otra forma u otra herramienta que ofrece el Excel para poder gestionar una base de datos es por medio de la revisión de la sábana de datos, ¿ya? Hay veces que es necesario dividir la pantalla, ¿ya? Porque si yo voy bajando, se pierde la primera línea con respecto a qué variable estoy revisando. Entonces, es necesario, por ejemplo, inmovilizar paneles, ¿ya? Entonces, para inmovilizar, primero tengo que posicionarme en la fila de donde están escritas las etiquetas de las variables, ¿ya? Luego me voy a vista, ¿ya? Luego hago clic en este icono inmovilizar, y en este caso lo que a mí me interesa es inmovilizar la fila superior, esta, ¿ya? Donde está seleccionado el cursor. Pincho, ¿ya? Y me crea una raya, ¿ya? Una raya. Esta raya es el símbolo de que la base de datos está inmovilizada al nivel de la fila 1, ¿ya? Ahora, si yo bajo y reviso, si se fija usted, se inmovilizó la fila 1 y por lo tanto me queda más cómodo para poder revisar la fila 4, la 5, la 20, la 40, la 60, la 2000, etc. ¿Ya? De esa manera puedo tener mayor control sobre la base de datos, ¿ya? Ahora, si yo no quiero inmovilizar, bueno, me voy al mismo icono, ¿no es cierto? Y yo digo movilizar paneles. Pincho la primera opción. Por lo tanto, se elimina esa línea y por lo tanto puedo trabajar con el Excel en su forma original, ¿ya? Para poder hacer un análisis descriptivo de variables cuantitativas y también para las variables cualitativas, el Excel ofrece tablas dinámicas, ¿ya? De forma tal que las vamos a volver a aplicar como una forma de también reforzar lo indicado en el tutorial anterior, ¿ya? Recordemos que para aplicar tablas dinámicas me tengo que ir a insertar, ¿verdad? Insertar, optar por este icono, pinchar este icono tabla dinámica, ¿ya? Me muestra un cuadro de diálogo en la cual me pide cuáles son los datos de la base de datos que voy a trabajar. Tengo que pinchar toda la base de datos. Estoy recordando lo que indiqué en la cápsula anterior. Y luego me pregunta, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica, que le sugiero hacerlo en una nueva hoja de cálculo, ¿ya? Para tener mayor orden. Acepto y de forma automática me presenta en una nueva hoja la tabla dinámica con la cual, o el espacio en la cual yo voy a trabajar con la tabla dinámica, ¿ya? En la cápsula anterior presenté esta información, ¿ya? Les indiqué que una forma de trabajar con la tabla dinámica es irme a la vista clásica, opciones, ahí, y mostrar el diseño de tabla dinámica clásica. Pincho, acepto, y de esa manera podíamos trabajar, ¿ya? Podíamos trabajar, por ejemplo, con estado nutricional, ¿no es cierto? Tomo el estado nutricional, lo colocábamos ahí, ¿no es cierto? Volvía a pinchar estado nutricional y lo colocaba sobre los campos de valor, ¿no es cierto?
y de forma automática me presentaba la suma de cuántas personas presentaban el estado nutricional, ¿no es cierto? Lo podía combinar con otra variable cualitativa, como por ejemplo la hipercolesterolemia dentro del cuerpo, pincho, y la hipercolesterolemia ahí, y me indicaba la desagregación de la base de datos de acuerdo a esta segunda variable. Perfecto. Esa es la vista clásica de la tabla dinámica, ¿ya? Ahí. Esa es la vista clásica de una tabla dinámica. Versiones nuevas del Microsoft Excel me entregan esta forma, ¿no es cierto? En donde me indica que aquí voy a trabajar con la tabla dinámica y esta estructura, ¿no es cierto?, que es el listado de variables de mi base de datos. Yo puedo pinchar aquí en el lado derecho, ¿ya? Y le puedo decir al computador, muéstreme la sección de campos y sección de áreas apiladas, de tal forma que en vez de pedirle muéstreme la forma clásica de la tabla dinámica, puedo trabajar directamente con este estilo, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero hacer una tabla dinámica de estado nutricional, pincho, ¿no es cierto?, y lo monto sobre este lugar. Me presenta la primera columna de mi tabla dinámica, y si yo quiero la cantidad de personas con distintos estadios nutricional, nuevamente pincho y selecciono estado nutricional sobre sumatoria de valores y me presenta el recuento de personas de la base de datos con distintos estadios nutricionales, ¿ya? De esa manera me entrega el mismo resultado, ¿ya? Va a depender de el Office y del Microsoft Excel que usted esté utilizando, ¿ok? Ahora, si yo quiero trabajar preguntándome cuál es la edad promedio de eh, de los sujetos que integran esta base de datos, bueno, puedo pinchar aquí ahí. Por una parte me entrega el conteo de edades, ¿no es cierto? Me entrega el valor mínimo hasta el valor máximo de edad, ¿ya? Como también yo puedo decirle al computador, pincho acá, ¿no es cierto? Y por defecto me entrega la sumatoria total de edad, que en el fondo no es muy interesante saber, ¿ya? Lo que a mí me interesa saber es el promedio de edad. Pincho acá sobre edad, configuración del campo de valor, y puedo pedirle al computador el promedio de edad, ¿ok? En este caso los 30 sujetos tienen en promedio 43,37 años de edad, ¿ya? No solamente el promedio de edad le puedo pedir, sino que pincho acá, vuelvo a ir a configuración de campo de valor, y yo quiero que me calcule la desviación estándar muestral de la muestra, de la edad. De BEST acepto, y la desviación estándar es de 12,41 años de edad, ¿ya? En promedio hay unos desvíos de 12,41 años con respecto a la media. Me voy a configuración de campos y yo le puedo pedir, muéstrame el valor máximo, ¿ya? El valor máximo de edad en esta serie de datos es de 62. Y así sucesivamente, de acuerdo a la información que yo quiera saber con respecto a una variable cuantitativa. Por ejemplo, la cantidad mínima de edad fue de 22 años. Esto mismo lo puedo yo obtener directamente de la base de datos, ¿no es cierto? Posicionándome en alguna parte de la base de datos o quizás en otra hoja, ¿ya? Pero usando las fórmulas que están incorporadas en el Excel. Por ejemplo, lo voy a posicionar aquí, me voy a ir a función, pincho función, puedo pinchar estadísticas, ¿no es cierto? Y me entrega una serie de
funciones asociadas a este apartado, ¿ya? Por ejemplo, también yo puedo escribir es igual, ¿no es cierto? Que en el fondo es llamar a una función y yo le puedo decir sáqueme el promedio de edad con paréntesis de una serie de datos, que en este caso va a ser edad, ¿ya? Sin la etiqueta de la variable, ¿ya? Solamente números, ¿ya? Entonces yo le estoy pidiendo al computador es igual, escribí la palabra promedio, o sea, le estoy ordenando que me calcule la media aritmética desde B2 hasta B31, desde el primer sujeto hasta el último de mi base de datos, ¿ya? Cierro paréntesis y le doy enter, ¿ya? Entonces la misma información que me estaba entregando la tabla dinámica me lo puede entregar escribiendo la fórmula de esta manera, ¿ya? Si yo quiero calcular la desviación estándar de esta misma serie, bueno, yo puedo irme a función, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pinchar acá, que es la desviación estándar de una muestra, ¿ya? Ahí está mejor, ¿ya? debest.m asociada al concepto muestra. debest.p es la desviación estándar, pero asociada a la población. En este caso asumimos que en una muestra podemos ocupar debest.m. Acepto, ¿no es cierto? Esta es otra forma de llegar a lo mismo. Puedo escribir aquí en la barra de fórmulas debest.m, ¿no es cierto? O si no me acuerdo el comando, puedo ir a pincho funciones y me entrega el nombre de la función. En este caso me está pidiendo desde dónde hasta dónde es la información original con la cual yo quiero ordenarle calcular la desviación estándar, desde B2 hasta B31, ¿no es cierto? Acepto y la desviación estándar es la misma que me presentó la tabla dinámica, 12,41 años, ¿no? Media 13,37 años, ¿ya? De esa forma podemos calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión de una variable cuantitativa. También hay otras funciones, ¿no es cierto?, que están aquí en este panel para que las pudiéramos trabajar. En efecto, por ejemplo, si usted quiere calcular la mediana de edad, aquí está la función mediana, ¿ya? Tal como le había indicado, también usted puede escribir es igual mediana, paréntesis, ¿no es cierto? Y el rango de números sobre el cual va a calcular la mediana, ¿no es cierto? Ahí. Y en este caso la mediana de edad es de 43. El 50% de los sujetos tiene menos de 43 años, menos o igual a 43 años, y el 50% superior tiene más de 43 años, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, si yo quiero escribir el valor, saber el valor mínimo, ¿no es cierto? Puedo escribir min, ¿no es cierto? De hecho me lo está detectando porque es una función conocida, ¿ya? Es lo mismo que haber pinchado aquí en función. Abro paréntesis, arrastro la información de la cual yo quiero obtener el valor mínimo, cierro paréntesis, y me entrega que el valor mínimo de la edad de esta serie de datos es de 22. Por otro lado, el valor máximo, selecciono la serie de datos, le hago enter y me indica 62 años. O sea, la misma información obtenida con tabla dinámica la puedo obtener usando las funciones de forma directa, ¿ya? De una u otra forma, cosa que usted se acostumbre a una de las dos formas y usted puede fácilmente trabajar con Excel. Ojo, estas medidas de tendencia central y medidas de dispersión solamente se pueden usar o aplicar sobre variables cuantitativas, ¿ya? No puede usar esta información sobre variables cualitativas, como en el caso la presencia o ausencia de hipercolesterolemia o los estadios nutricionales, ¿ya? Pues bien, voy a sacar esto. Ahora, puede usted consultarse lo siguiente.
¿cuál será la media de edad de los sujetos con distintos estadios nutricionales? En ese caso, les recomiendo trabajar con tablas dinámicas. ¿Ya? Entonces, para eso yo tendría que ir acá, usar la opción moderna de tabla dinámica, ¿no es cierto? O también usted puede irse a la opción clásica, ¿no es cierto? Les recuerdo, opciones, e irse a la vista clásica, da lo mismo, ¿ya? En este caso, yo voy a pinchar estado nutricional, la arrastro, ¿no es cierto? Para presentar información de estado nutricional, ¿ya? Y en este caso, edad la voy a arrastrar aquí a valores, ¿no es cierto? Pero en vez de suma de edad por estado nutricional, le voy a pedir, pincho acá, configuración del campo de valor, le voy a pedir promedio, acepto. ¿Qué significa eso? ¿Qué información es lo que me está entregando el Excel ahora? Me está informando el promedio de edad por cada submuestra de estadio nutricional. O sea, de las personas que estaban con estado nutricional normal, su promedio de edad era de 36,5 años. De las personas con obesidad, el promedio de edad es de 41,14. De las personas con sobrepeso, 45,26. ¿Ya? Y sin desagregar el estado nutricional, o sea, la muestra completa de 30 sujetos, el promedio es de 43,36, tal como haber trabajado con la base de datos sin desagregar por estado nutricional. ¿Ya? Por lo tanto, con tabla dinámica es una forma sencilla de trabajar con el promedio de una variable cuando yo la quiera estratificar por una variable cualitativa. ¿Ya? Por ejemplo, voy a copiar esto abajo, ¿ya? Y en vez de promedio de edad, ¿ya? Para la segunda tabla dinámica, yo le voy a pedir al computador irme a configuración de campo de valor y le voy a pedir que me anote la desviación estándar, ¿ya? Entonces, en esta segunda tabla dinámica, lo que me informa es la desviación estándar de la edad por cada estadio nutricional, ¿ya? En efecto, el total general coincide con la desviación estándar, ¿no es cierto?, que fue presentada de esta otra forma, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo conocer tanto promedio de edad, la desviación estándar y cualquier otro indicador incorporado aquí en configuración del campo de valor de una variable cuantitativa, ¿no? Me presenta en el fondo lo más importante sería la varianza, la desviación estándar, ¿no es cierto? Sería el mínimo, el máximo y el promedio. Serían los indicadores, las medidas de tendencia central y de dispersión más importantes y más utilizadas para una variable cuantitativa una vez desagregado por una variable cualitativa. ¿Ya? Una herramienta útil puede ser la siguiente. Si yo quiero fijar esta información, ¿ya?, de tal forma que el computador lo presente no como una tabla dinámica, sino como un valor eh, que yo no pueda manipular más tarde, podría pegarlo como un valor fijo, ¿ya? Pincho aquí, me voy a pegado especial y opto por la función valores. En valores, lo que me hace el computador es pegar la misma información, pero fijo, ¿ya? No hay cómo mover esta información, ¿ya? A diferencia de una tabla dinámica, aquí, que si yo modifico la información de la base de datos, va a ir modificándose la información del resultado de la tabla dinámica, ¿ya? Entonces, a veces es ventajoso eso, pero también a veces puede crear problemas. Entonces, para fijar la información es copiar la información, ¿no es cierto?, pero pegarla como pegado especial con el formato valores, ¿ya? Pues bien, por ejemplo, si yo quiero graficar esta información,
que en este caso no van a ser cantidad de personas con estado nutricional normal, sobrepeso u obesidad, sino que es el promedio de edad de acuerdo a estadios nutricionales distintos. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a aprovechar esta información que recién pegué, ¿ya? La voy a ordenar acá. En efecto, puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir ahí. Puedo pegarlo de esa manera para tenerlo con mayor, para tener la información de forma más cómoda, ¿ya? Entonces, aquí tengo el promedio de edad y la desviación estándar para cada una de los estados nutricionales. Bueno, entonces, si yo quiero calcular, graficar, ¿no es cierto?, el promedio de edad con su desviación estándar, no puedo marcar toda la información, ¿ya? Sino que tengo que marcar primero con respecto al promedio, ¿ya? Voy a marcar toda esta información, pero con respecto al promedio. Luego me voy a insertar un gráfico de columnas, ¿ya? Columnas en 2D, ¿ya? Y lo que me presenta, lo voy a dejar un poquito más abajo para mayor comodidad, ahí sí. Lo que me presenta son barras que en el fondo la altura de la barra representa la media de edad, ¿no es cierto? Ahí sí. Ahora, ¿cómo yo puedo representar la desviación estándar en un mismo gráfico? Bueno, de la siguiente forma. Pincho sobre la barra, ¿no es cierto? Me voy a presentación, ¿no es cierto? Una vez pinchado sobre la barra me voy a presentación, o sea, una vez que se haya activado herramientas de gráfico, pincho en presentación y aquí hay un botón que se llama barras de error. Pincho sobre barras de error y me voy a más opciones de las barras de error. ¿Okay? De esa manera me presenta un cuadro de diálogo, ¿no es cierto?, en donde primero me ofrece distintas formas, ¿ya?, que va a tener la representación de la desviación estándar. Por ejemplo, a ambos lados de la media, que es lo que me está presentando por defecto esta figura, o solamente representar la mitad inferior, una desviación estándar antes de la media, o la desviación estándar superior, lo que está por sobre la media, ¿ya? Puedo irme a personalizado, me tengo que irme a personalizado una vez que haya escogido la, el, la dirección de la barra, ¿no es cierto? Voy a escoger, por ejemplo, ambos para que quede. Me voy a personalizado y especificar valor, ¿ya? Si fuera en ambos direcciones de la media, ¿no es cierto?, tengo que en valor del error positivo selecciono las 3 o en este caso las 4 desviaciones estándar y en error negativo los vuelvo a seleccionar, ¿ya? Acepto, ¿ya?, y cierro, y de esa manera presento tanto en la barra que con respecto a su altura me muestra la media de edad de los distintos estadios nutricionales y eh, estas, estas barritas o estos bigotes en el fondo que representan la desviación estándar tanto por sobre la media como por debajo de la media, ¿ya? Eso, de esa manera uno presenta esta información, ¿ya?, en un gráfico, ¿ya? Bueno, temas de etiquetados de datos o rótulos de eje, ¿ya?, usted lo puede revisar en la cápsula anterior a modo de recordatorio, ¿no es cierto? En la misma presentación están las distintas formas de cómo presentar el gráfico. En este caso no es porcentaje, sino que esto es la EGI que representa la edad, ¿no es cierto?, tanto con la media como su desviación estándar. ¿Ya? Ahora,
¿Qué pasa si, por ejemplo, incluimos una tercera medida? Por ejemplo, podemos considerar el porcentaje de estado nutricional, ¿ya? En ese caso tendríamos el promedio de edad por estado nutricional más el porcentaje, ¿ya? Entonces, en un mismo gráfico podemos presentar dos variables al mismo tiempo, ¿ya? Edad y estado nutricional. Edad en años cumplidos y estado nutricional como porcentaje, ¿ya? Borremos para poderlo hacer con el suficiente espacio. Ya tenemos nuestra información de promedio de edad y desviación estándar de edad por cada una de las etiquetas del estado nutricional. Como habíamos dicho, con tabla dinámica podemos obtener el porcentaje de estado nutricional. Para eso lo hacemos, arrastramos la variable acá, ¿ya? No me interesa la cuenta de estado nutricional, yo quiero el porcentaje de estado nutricional. Entonces pinchamos acá, vamos a configuración del campo y mostrar valores como, ¿no es cierto?, porcentaje del total general. Pincho y acepto. De esa forma me presenta por cada estadio nutricional su porcentaje, ¿ya? Entonces tengo el porcentaje del estado nutricional, el promedio de edad por estado nutricional, ¿ya? Para que practiquemos, voy a repetir, copiar y pegarlo especial, pegado especial. Pincho acá, me voy a valores y pincho. Okay. Entonces tengo esta información. En este caso, al pegarlo especial, no me presenta el porcentaje propiamente tal, sino que me lo presenta en decimales. Bueno, lo puedo transformar, ¿no es cierto?, en un porcentaje de forma manual. Al hacer una fórmula, ¿no es cierto?, implica escribir el símbolo es igual, ¿no es cierto?, y puedo escribir de la siguiente forma. Puedo pinchar, ¿no es cierto?, H5 por 100, ¿no es cierto?, para que me corra el punto dos veces. Y de esa manera transformo mi decimal en un porcentaje, ¿ya? Entonces esto lo borro. Perdón. Ahí sí. Al borrarlo, como está activada la fórmula, ¿no es cierto?, al tener 0, 0% me va a dar 0. Entonces pincho de nuevo ahí, ¿no es cierto? Y yo lo que puedo hacer es copiarlo, pegado especial, como valores, que no me lo presente como fórmula, sino que me lo presente como un valor, ¿ya? De esa manera, al seleccionar todo esto, ¿no es cierto?, me presenta el resultado de la fórmula. Ahí sí, ¿ya? Para mayor orden puedo usar la cantidad de celdas, ¿no es cierto?, de decimales, ¿no es cierto?, tanto para aumentar o disminuirlo. En este caso quiero que me lo presente con dos decimales, ¿ya? Tanto el promedio de edad como F sub I, que en el fondo es el tamaño de muestra, ¿no es cierto?, el porcentaje, perdón, en este caso es el porcentaje de estado nutricional. Entonces para ello voy a seleccionar toda estos valores, ¿no es cierto? Me voy a insertar, ¿no es cierto?, un gráfico de columnas sencillo, ¿no es cierto?, y me lo presenta de esa manera. Ahora, fíjese bien usted, el promedio de edad que está en barra azul está en el mismo eje con respecto al porcentaje de estado nutricional. Eso, en estricto rigor, es error, porque en el fondo ambas medidas tienen unidades de medida distintas. Por una parte, promedio de edad en años, y por otra parte, porcentaje a 100%. Por eso es necesario
hacer una especie de separación de ejes, de tal forma de que vamos a tener que incorporar un eje secundario acá, ¿ya? Para que un eje me hable en términos de promedios y en el otro eje me representa la información en términos de porcentaje, ¿ya? Para eso sirve la incorporación de ejes secundarios. En este caso tengo dos medidas, dos variables con unidades de medidas distintas, ¿ya? Por lo tanto es necesario hacer ejes secundarios. Para eso tengo que pinchar uno de las dos barras, ¿no es cierto?, para poder separarla, ¿no es cierto?, del eje primario, ¿ya? Y ¿cómo las puedo separar? Pinchándolas, ¿no es cierto? Me voy aquí en diseño, a cambiar tipo de gráfico, pincho acá, ¿ya? Y yo le voy a pedir al computador que no me lo presente como barra, ¿ya?, sino que me lo presente como una línea, ¿ya? Que el porcentaje me lo presente como una línea. Esto también lo pude haber hecho por promedio, ¿ya? Da igual. Una de las dos barras tiene que estar pinchada para separarla del eje, ¿ya? En este caso voy a pinchar el contrario, voy a pinchar el promedio, ¿ya? Promedio, ¿ya? Después van a entender por qué. Me voy a cambiar tipo de gráfico, le voy a pedir gráfico de línea, este tipo de línea, con marcadores, ¿ya? Y acepto, ¿ya? Entonces, de esa manera voy a separar la información de el porcentaje de estado nutricional con respecto al promedio. Pero fíjese usted, todavía no me presenta un eje secundario y por lo tanto todavía está asociada a el eje de las IES, ¿no es cierto? Entonces para hacer la separación definitiva tengo que pinchar, en este caso con respecto al promedio de edad, ¿ya?, botón derecho y le pido dar formato a la serie de datos. Pincho acá, ¿ya? Y hay una opción, dice eje secundario, ¿ya? De esa manera, al pinchar aquí en eje secundario, lo que va a hacer es crearme, voy a cerrar aquí, es crearme un eje a mi derecha en que la información que va a estar contenida va a ser con respecto al promedio de edad. Fíjese, ¿ya? ¿Ya? Mientras que en el eje de las IES, ¿ya?, en el eje primario, va a estar contenida el porcentaje de estado nutricional. Por ejemplo, estado nutricional normal está cercano al 10%, claro, dice 13,3, ¿ya? Estado nutricional de obesidad está cercano al 20, ¿no es cierto? En estricto rigor es 23,3. Los sobrepesos en porcentaje 63,3, claro, es 63,3. Voy confirmando. Obviamente con el total general 100%, porque en el fondo es la suma de estas tres barras. Y por lo tanto, en el eje secundario va a presentarse los promedios de edad, ¿ya? Como se pueden presentar promedios de edad aquí, en el eje secundario, yo puedo pinchar, ¿no es cierto? Puedo irme a presentación, una vez pinchada la variable cuantitativa, e irme a barras de error, ¿ya? Pincho en barra de error y yo le puedo colocar, pedirle al computador que me presente las desviaciones estándar de la variable edad, ¿ya? Porque yo estoy mostrando en esta línea las barras de edad, la barra de edad. Me voy a personalizado, especificar valor, ¿no es cierto? Y en este caso, como yo tengo las desviaciones estándar de edad ya previamente calculadas por estadio nutricional, ¿no es cierto? Entonces selecciono esto, luego selecciono nuevamente, ¿ya? Hay que seleccionar dos veces aquí, si es que yo quiero presentar a ambos costados de la media, cierro y me presenta un gráfico que presenta por un lado el porcentaje de estado nutricional y por otro lado la media, ¿no es cierto?, de edad y sus respectivas desviaciones estándar. Entonces tengo un indicador de una variable cualitativa y dos indicadores
de una variable cuantitativa, ¿ya? Para terminar el gráfico puedo pinchar en rótulos de ejes, y aquí en este caso me presenta tanto el eje horizontal secundario como el eje vertical primario. Si yo pincho acá, título, me presenta la opción de colocar, en este caso, porcentaje, porque este es porcentaje de estado nutricional. En este otro caso, secundario, título sobre el eje, perdón, sobre el eje X, es para presentarme el estado nutricional, estado nutricional. Y para el eje vertical secundario, ¿no es cierto?, es el lugar donde voy a colocar edad, ¿ya? Edades, ¿ya? De esa forma yo puedo presentar en una sola figura información bastante útil, ¿no es cierto?, de, en este caso, tres indicadores. Uno de tendencia central, que es la media aritmética, ¿no es cierto?, por grupo de estadio nutricional. Una medida de dispersión, que es la desviación estándar por estadio nutricional, y frecuencia relativa porcentual del estado nutricional, ¿ya? De esa forma podemos trabajar con el Excel en estadística descriptiva. Muchas gracias.